Buenas noches a todos. Antes de comenzar, yo quiero que escuchemos un relato que me parece muy bonito. Me lo iban a empezar a contar. De entrada ya me pareció bonito. No lo conozco mucho, pero es que estas son las cosas que nos enriquecen y que yo creo que llevan a que esto verdaderamente se haga productivo y que tengamos herramientas para entender que esto va mucho más allá de una simple meditación. Así que, Margarita, te cedo la palabra. Gracias. Todo este año no había podido venir. El miércoles me contaron que el doctor estaba en Los Molinos. Ay, sí. Ven para acá. Ya sé que no me Yo te doy la mano, yo te doy la mano. Que hoy estaba Es que ya me dicen que es muy tímido. que hoy era el día de la timidez. No, ya no. Qué pena con usted. No, porque ponerle fuerza pues. Pues, toda la fuerza. Démosle toda la fuerza. Bueno, entonces el miércoles estuve en la conferencia que hizo Alejito allá en Los Molinos. Mi papá lo mataron en la finca y siempre había sentido que ahí me lo habían quitado a la fuerza. Además fue el 16 de diciembre, entonces fue un dolor muy grande de familia, ya era Navidad y ahí para adelante las Navidades siempre han sido como vales. ¿Esto es alegría o esto es tristeza? Me pregunté yo. Siempre en una Navidad. Entonces, a partir de ese momento, de ese miércoles, hice yo una reflexión y dormí pensando en que mi papá no me lo habían quitado, que aunque él se hubiera ido y se hubiera ido de esa manera tan dura que lo mataron en la finca, yo lo podía tener conmigo. Entonces me quedé pensando en lo que Lejito nos había dicho y eso ha sido para mí muy refrescante. Lo hice también con mi hermano, que también fue allá en la costa, y lo mataron y yo decía, pero es que son los dos seres que yo quiero tanto, que mi papá fue un papá consentidor a pesar de que tuvo algunos errores y que yo lo quería tanto, yo era su niña mimada. Entonces siempre lloraba por eso, y lloraba por eso, y lloraba por eso. Ya hoy me siento muy fortalecida. Ya hoy siento que aunque lo que hicieron, lo hicieron unas personas, les escribí cartas, les dije los perdono, sé que ustedes están equivocados en ese momento, sé que eso fue difícil también para ustedes, porque el hecho de hacer eso también implica algo grande y algo duro para ellos. Entonces les hice cartas mucho tiempo y ya en este momento ya yo sé que con lo que tú nos dijiste el miércoles, ya yo sé que no me los han quitado, que están conmigo, que los puedo seguir teniendo dentro de mí y que eso para mí fue una experiencia ya que desató muchas cosas porque esto llevaba muchos años, imaginan ustedes desde el 88 hasta hoy. Pues era mucho tiempo yo pensando, me los quitaron, me los quitaron, me los quitaron, me los quitaron, me los quitaron. No me los han quitado, están conmigo y tú me enseñaste cómo. Qué bonito. Muchas gracias por compartir. Gracias a Miren, esas son las experiencias que enriquecen. A mí hubo una cosa que me conmovió profundamente en esa charla, que llamamos de la incertidumbre a la certeza, decreta, ¿sí? Y cuando terminamos, uno de los muchachos que maneja ya el sonido en el auditorio, o bueno, no sé, uno de los oficios allá del auditorio, y ya yo me estaba parqueando y de pronto me alcanza trotando y me dice, doctor, ¿le puedo hacer un comentario? Claro. Yo tenía cierto afán en ese momento, sin embargo me pareció tan bonito que se viniera hasta acá a decirme, es un muchacho de 25 años, me dice, hombre, yo toda la vida soñé con ser futbolista y trabajé mucha parte de mi vida por ser futbolista, pero ya tengo 25 años y tuve ciertas decepciones y había pensado ya en literalmente colgar los guayos, ¿sí? Pero es que usted me acaba de dar unas pautas impresionantes y justamente en esta semana me hicieron un ofrecimiento para jugar con uno de los equipos profesionales de la ciudad. ¿Usted qué piensa? Además yo me voy a casar y ya tenemos planeado ese matrimonio. Nos pusimos a hablar de eso, pero él me decía, es que lo que se movió en esta charla, yo nunca había asistido,
fue una cosa que a mí me tocó profundamente y entendí que hay certezas que yo tengo que entender a través de mensajes que la vida y el universo me dan. Yo no sé por qué aparecía este auditorio, porque a mí no me correspondía hoy, pero aquí me quedé y escuché su charla y yo pienso que eso es una señal del universo, y me dice, y alguien también afuera me dijo, es otra señal del universo, y entonces digo, esto no puede ser al azar. Y esta certeza que yo estoy sintiendo en este momento se debe precisamente a que sentí una cosa en ese grupo muy especial. Él dijo, yo no sé qué es y no tengo ni idea realmente de qué es lo que hacen, ya me enteré que usted viene aquí los últimos miércoles de cada mes y punto, pero miren las cosas tan bonitas que se logran mover. A mí un solo testimonio de esos me parece más que suficiente y gratificante para entender que esto lo tenemos que seguir haciendo y que tenemos que seguir generando semillas de conciencia y que tenemos que seguir sembrando posibilidades. Vengo ahora de una reunión en la alcaldía con la Secretaría de Salud del municipio. Esas entidades a las que uno piensa que nadie se puede acercar, ¿no? Porque pues pensamos que son cosas para muy políticas, muy de todo. Y me reuní con ellos a decirles, vea, es que nosotros hacemos un seminario que se llama Gestores para la Nueva Conciencia. Sí. Y este hombre se queda mirándome, ¿y eso qué es? Y obviamente estamos buscando unos patrocinios para tratar de que mucha gente vaya. Aspiramos a que en este encuentro haya por lo menos entre 1.200 y 1.500 personas, porque pensamos que bien vale la pena. Vamos a traer gente de muy buenas calidades en muchos aspectos, en la literatura, en la banca humana, en la investigación, en la ciencia de la compasión, todas esas cosas, y vamos a hacerlo en el orquidiograma precisamente tratando de que podamos asistir muchos más y a precios todavía mucho más razonables que la gente pueda asistir. Lo cierto es que el cuento va a que el hombre apenas vio lo que estábamos haciendo me dice, pero por Dios, y me muestra una pancarta, mire, si es que esto es lo que yo estoy tratando de implementar hace rato aquí en el municipio, esto era lo que yo necesitaba escuchar hacía muchísimo rato, esto es con lo que nosotros nos queremos vincular, cuéntenos sus necesidades. ¿Sí? Esto fue muy bonito porque miren cómo cuando uno visualiza, cuando uno piensa que esas cosas pueden ser posibles, pero además persiste en eso, está abriendo una puerta dimensional de dimensiones que uno no sospecha, y que si se mantiene en esa actitud, todo este universo conspira para que se generen cosas grandotas. En el encuentro anterior, a mí me decían, el presidente de Bancolombia, usted está loco, como que le den una cita con él. El expresidente del Éxito, pues ¿cómo le ocurre? Se siente que le piden cita 6 meses antes, o yo qué sé, y no, yo no sé cómo, yo la necesito para esta semana, como sea. Resultó que una paciente mía era la secretaria, la mano derecha del gerente de Bancolombia, y eso es mejor, tener rosa con la secretaria es mejor que cualquier cosa. Mira lo que está pasando, ya, véngase ya. Iba a jugar Colombia con Chile, imagínense ustedes el drama mío. Me voy ya, listo, me voy ya. Llegué allá y me encuentro con la sorpresa de que el hombre y toda la gente estaba viendo el partido de Colombia con Chile. Y es maravilloso, yo me puedo sentar aquí adentro. Claro, Alejandro, veníamos conversando, pero hagámosle caso a esto. Y le presento yo la cosa y cómo iba a ser, y el hombre se fascinó de tal manera que yo, ya, cuenten conmigo, ¿qué tengo que hacer? Yo le decía, pero, y ya, ¿no le tengo que echar más carreta? No, ya entendí, perfecto, yo participo. Yo decía, esto no puede ser. Lo propio ocurrió con el doctor Gonzalo Restrepo en su momento, que era el presidente anterior del Éxito. Me siento con él, él había sido paciente mío algunas veces. Alejandro, contame pues a ver qué es eso. Pues como así, como cuando uno dice, salgamos de afán, que tengo mucho que hacer. Apenas le cuento yo eso, abre los ojos y me dice, puede ser, oye, ¿qué es esta maravilla? Claro, contá conmigo. Y eso fue una cosa fantástica, porque es que uno sabe que no es uno, sino que es todo esto que se mueve en un grupo como esto, en una sociedad como esta, en todo lo que nosotros de alguna forma hemos tocado en los grupos de crecimiento, en los grupos de ayuda a los desplazados, en todas estas cosas que toda la gente está haciendo de una manera completamente impersonal. Así que la invitación es a que volvamos a creer en que esa certeza es perfectamente posible si la visualizamos con suficiente fuerza y si a esa energía la bombeamos desde el corazón. Cualquier cosa que uno se proponga definitivamente la puede hacer. Esa es la invitación. Me encantan esos testimonios, me encanta que pongamos eso aquí en común.
me encanta que estas cosas ocurran y además nos podamos contagiar de eso, porque es que de eso se tratan finalmente estas charlas. Los conocimientos de tipo científico y las cosas muy adornadas que yo les pueda decir aquí, eso ustedes lo pueden conseguir por ahí, allá con Simón o con sí, cualquiera, eso es con cualquiera. Pero la vivencia, esa sí es de cada uno de nosotros. Cuando a mí Margara me dice, es que ya no me lo arrebatan, es que yo siento que está aquí, a mí eso me llena profundamente porque por fin, así hayan pasado los años que hayan pasado, eso implica que ese corazón se está alimentando de emociones completamente distintas y que ahí, ya por fin, en esa caverna de Brahma que estaba esperando para prepararse, está ahí ya dispuesta a germinar una semilla completamente nueva y que sé, además porque conozco a Margarita, que se va a convertir en multiplicadora de este tipo de cosas. Entonces, esa pequeña historia que cada uno tiene, porque yo sé que muchos de ustedes la tienen y a veces no se atreven a salir, esto de salir aquí adelante a veces intimida, pero qué cuentos, esto es una familia ya, ¿sí? Así que, insisto, los invito a que cuando tengan este tipo de historias las compartamos porque es desde ahí es de donde vamos a crecer muchísimo. ¿Y ustedes trajeron una historia por allá? Que los veo con cara de historia. No. Muchas, algunas que nos quieran compartir. ¿Hasta qué? Hasta ayuda de los ángeles. A eso sí me quedo sonando. Cuenta a ver cómo es eso. Ellos nos podrán ayudar a patrocinar el... Todos angustiosos cuando llegamos al aeropuerto para acá, cuando el aeropuerto, ahí tuvimos aquí. Es una historia larga. Bueno, después nos resumirán esa historia larga, pero miren, esas cosas están ahí y definitivamente uno es un protegido. Este fin de semana estábamos reunidos estudiando con un grupo de colegas que venían del exterior y yo alojé en mi casa a uno de ellos que venía de Miami y ya cuando bajamos del aeropuerto íbamos por fortuna a una velocidad moderada. Yo siempre acostumbrado a andar a velocidades moderadas y no sé qué ocurrió, pero delante de mí había otro carro y otro carro. El carro de más adelante, él dice, a mí se me bloqueó el carro y frenó como si se le hubiera apagado el carro completamente en seco, o sea, la posibilidad de reaccionar era casi que nula. Y yo con un pasajero, imagínense, importado en Miami. Yo no sé qué pasó, pero hundimos ese freno y el carro se fue rastrillando, el otro se chocó con el de adelante y yo alcancé a besarle la placa al carro siguiente, pero no pasó absolutamente nada más. Él me decía, esto no puede ser, es imposible, es que lo teníamos que haber apachurrado, me decía él, esto no puede ser. Y yo digo que ahí hay esas cosas, hay cosas que definitivamente cuando se mueven energías como las que se mueven en este grupo, estamos medio protegidos. Alguien incluso me había llamado unos minutos antes, mira, no sé por qué, pero tengo una sensación maluca en la boca del estómago, como que algo te fuera a ocurrir, ¿sí? Y le dije, pues esperemos, porque creo que el de arriba está con nosotros, y miren que ahí estaba, ¿no? Eso es muy bonito y por eso les comparto esas cositas. Bueno, entremos. Pensamiento semilla, ¿recuerdan? Ondas de conciencia. Ondas de conciencia. Bien. ¿Alguna experiencia especial con estas ondas o no? ¿O no? Te vi cara de que sí. Sí, en mis meditaciones fue muy espectacular esa frase. Sacara que la pronunciaba, eso era un movimiento, pero como de elevarse, de suspenderse uno, y era una sensación, y la mezclaba con la frase así sea. Vea, eso da una cosa maravillosa. Para mí eso fue una experiencia. A mí me impresiona porque veo que muchos todavía se quedaron en el amén
y como que les quedó sonando todavía el amén, a pesar de que fueron 15 días, y dice, yo, ¿sabes qué? Yo de pronto intenté hacerla, pero se me cruzó el amén, y entonces seguía con el así sea, ¿no? Eso tiene una razón muy poderosa de ser, los pensamientos semillas no desaparecen así. Precisamente si esos pensamientos semillas han sido sembrados con conciencia, empiezan a ocurrir cosas muy significativas, el terreno está preparado. Esto que hacemos en estos encuentros es preparar el terreno, es abonar el terreno, pero una semilla no germina si no hay un terreno propicio. Eso que hemos venido haciendo es esto. Entonces esa semillita, ese amén, ese así sea, a veces se queda para que algo que caiga acá haga este movimiento de ondas, ¿sí? Y estas ondas, al irse hasta el infinito, porque realmente, aunque este sea, por ejemplo, un lago del Calma, se choca acá y se devuelve y aquí aparentemente se anulan, la frecuencia, el patrón vibracional de estas ondas se expandió hasta el infinito, y como decía alguien, cuando un electrón se mueve, puede temblar el mundo, ¿sí? Y es ahí donde está todo el movimiento. Si recordamos, la vida es movimiento. La vida es movimiento, por eso me parece muy bonito lo que dijiste, se me movieron tantas cosas con las ondas, y si entendemos que la vida es un movimiento de electrones, y si entendemos que esto es una masa infinitamente pequeña, la de un electrón, y sin embargo la vida se mueve en virtud a esto del movimiento de los electrones, sabemos que tiene que hacer un movimiento de tipo bipolar, es decir, que existe un polo en un extremo y otro polo en otro extremo, y eso es lo que hace que existe el movimiento. ¿Ibas a decir algo, Simón? Hombre, bienvenido, Simón, qué maravilla. No, Leo, sino que es que ayer, casualmente o causalmente, no sé, me crucé con una conferencia y mi mamá estaba viendo y me la puse a ver, y estaba hablando el señor precisamente de cómo las esferas de conciencia se determinan a partir de ondas. Entonces, él habla como de 11 esferas de conciencia y que el humano está como en la más exterior. Y lo asemeja con, pues, desde la parte cristiana, desde los querubines, los serafines, pues así. Pero entonces ahí entendí por fin lo de la teoría de las cuerdas y la conciencia, cómo es que se va desarrollando. Por fin tuve como una imagen clara a partir de lo de las ondas. Qué bueno. Y es que la primera frecuencia de la onda es más alta, Claro. mucho más alta, y a medida el eco de la onda pues va siendo una frecuencia más baja, por consecuencia más densa, y a partir de esa densidad es que vivimos las experiencias humanas, que vivimos, toda la cosa. Y él hacía mucho énfasis en que tenemos mucho afán en vivir las otras, pero es que de allá venimos. Claro, claro. Entonces, Además que no hay conoce afán, las hay otras. que vivir esto como está. Y Eso es lo que finalmente en física cuántica se llama una onda ondeante. Una onda ondeante. Y entonces la física cuántica se dio cuenta que en un momento determinado, cuando el observador estaba presente y en presente, es decir, cuando estaba realmente cumpliendo las funciones del observador, todo podía ser o una onda o una partícula, de acuerdo a cómo esté la posición del observador, la teoría de la onda-partícula, y es esa de las ondas ondeantes. Siempre que generemos un movimiento en nuestro interior, y el movimiento no es simplemente físico, sino también emocional y mental, siempre que eso esté ocurriendo, estamos generando esto que ustedes están viendo, y una cosa que se va a expandir hasta el infinito, es decir, que ese que aún no se ha cruzado en nuestras vidas, ese que aún no conocemos, ya indefectiblemente está en contacto con nosotros. Entonces imagínense, si eso es así, la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos de empezar a generar lo que realmente nos corresponde dentro del plan divino, dentro del plan en el que todos nos matriculamos de alguna forma. Todos estamos aquí porque elegimos esto en lo que estamos, elegimos esos papás, elegimos esta ciudad para nacer, elegimos este movimiento que estamos haciendo desde nuestro interior, y a veces consciente o inconscientemente ese tipo de cosas están ocurriendo, pero definitivamente interactuando con todo lo que haya en el exterior. Entonces, estos movimientos de conciencia empiezan a generar una frecuencia tal
que en la medida en que vamos tomando conciencia, cada célula se va impregnando de ese movimiento. Es decir, esto no se desplaza como si fuera una masa que tocó un grupo de células y no más. No, está tocando todas las partículas de este universo y está tocando cada una de nuestras células. Cada palabra que yo estoy pronunciando está siendo recibida por un cerebro periférico que se llama célula. Y cada célula tiene entonces una cosa que ustedes conocen como el citoplasma, donde están todas las organelitas aquellas, ¿se acuerdan? Los ribosomas, las mitocondrias, etcétera, etcétera, para no torturarlos. Y el núcleo de la célula, donde está la central de información, ¿sí? Si de pronto me recuerdas, Titi, te paso un artículo que escribimos hace algunos años para el periódico El Mundo que se llamaba El arte de informar formando, ¿sí? Y hacía una descripción muy especial de cómo la célula está haciendo las veces de una especie de sistema de comunicación maravilloso, ¿sí? Entonces lo podemos de pronto meter ahí en el video este. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos movimientos llegan a tocar incluso el núcleo de la célula, pero ahí en ese núcleo habita la memoria misma de cada cosa que nosotros estamos haciendo, de cada cosa, de un pensamiento, de un movimiento, de una emoción, de algún tipo de actividad que hicimos en un momento determinado. Todo quedó allí metido en esto, que esto es microscópico, es que esto es escandaloso. Ustedes imaginen, ni todo Silicon Valley junto sería capaz de construir una cosa tan perfecta como lo que estamos viendo en este momento. Y entonces, en ese nucleito nosotros podemos incluir al mundo entero, y es lo que traemos precisamente en toda la información genética nuestra. Pero con este primer portal del alma lo que estamos haciendo es modificar el contenido de lo que hay acá en ese núcleo de la célula. No en vano, si medimos la polaridad de la célula, si entendemos que nuestra cabeza es norte y nuestros pies son sur, eso mismo ocurre en cada una de las células. ¿Dónde estará lo norte aquí en la célula? ¿Aquí afuera, en el citoplasma o en el núcleo? ¿Ustedes qué dicen? Núcleo. Claro, en el núcleo, es lo norte, es la cabeza, es aquí donde se acumula toda la información. Por eso incluso los virus tienen una polaridad de tipo norte. Por eso son tan fregados los virus, porque son como partículas de inteligencia. Entonces la medicina desarrolla muchos antibióticos para las bacterias, pero resulta que a los virus nada, hay que esperar a que el virus o sea fagocitado por la célula y finalmente destruido, o simplemente esperar a que vivamos lo que hay que vivir con la virosis, o simplemente morirse de una virosis que no fuimos capaces de tratar, porque son de una inteligencia absolutamente única, y entonces hacen que precisamente el atacar los virus sea tan complejo. Seguimos teniendo gripas. ¿Y cuánto lleva la humanidad teniendo gripas? Desde que nació la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un bendito virus. Entonces te ofrecen la vacuna para el virus de la gripa. Sí, para uno de los virus de la gripa, de tantísimos que además están mutando continuamente, es decir, va a ser casi imposible, por lo menos dentro de lo que tenemos actualmente, que nosotros tengamos una vacuna universal para el virus de la gripa. Entendiéndolo con lo que tenemos en este momento, simplemente no se puede. Pero asimismo, como cuando llega la información a la célula a nivel del núcleo, asimismo cuando un pensamiento es entretenido en el núcleo de esta gran célula que es el ser humano, ese núcleo está generando movimientos también. ¿Sí? Me explico. Yo almaceno una emoción que me genera resentimiento. ¿Qué pasa? Que este núcleo de esta célula anotó aquí una palabrita que se llama resentimiento, y por supuesto el resentimiento tiene un comportamiento específico desde el punto de vista emocional. Estoy resentido, eso, no, estoy muy resentido, para que lo sepa mi mismo, ¿sí? Y téngalo bien en cuenta, que es que ese resentimiento no se me va a pasar como tan facilito, ¿sí? Y eso mismo está haciendo que ya todas estas células que están aquí en este norte, que es el mismo de la célula, esté generando un código de información, un patrón de comportamiento determinado que inmediatamente contagia a todos los cerebros periféricos,
visto en otra cosa más macro. Entonces pasamos de la célula al individuo y a una sociedad, ¿sí? Esto que estamos pensando ahora es esto que estamos transmitiendo a los otros. ¿Ibas a decir algo, Cata? Entonces cuando se le habla al corazón, se le está dando a la esencia. Claro, claro. Pues la esencia de la información, que no es la mente, no es el intelecto. Que no es el intelecto, eso es muy importante. Por eso nos hemos cansado de repetir que cuando hay un corazón amoroso, esto se expande de tal forma que va mucho más allá de las posibilidades incluso del cerebro mismo. Entonces, cuando alguien cultiva un corazón amoroso, necesariamente está generando un sembrado enormemente mayor de las 4 o 5 semillas que puso en ese terrenito. Es decir, pónganse ustedes en este símil, ustedes siembran 4 semillas en este pedacito. El tallito crece, finalmente da sus flores, sus frutos, y llegó un pajarito aquí, cogió de esas florecitas, se fue a 1000 kilómetros de distancia, allá sembró, y allá sembró, y allá sembró, y allá sembró, y estas 4 semillas se convirtieron en un sembrado enorme, ¿sí? Este grupo de semillas que hay acá pueden hacer eso, un sembrado absolutamente fantástico, que ustedes, yo sé que sin duda ya lo tienen que haber visto en su cotidianidad, están viendo que alguna fibrita se me movió allá. Yo no sé por qué sigo yendo los lunes allá, pero alguna cosa me mueve. Y usted va a seguir yendo a las pendejadas, vea que me mantiene mal genio. Sí, a lo mejor estamos de mal genio, pero una cosita por allá sembramos, ¿sí? Una reacción que no tuvimos en un momento determinado pudo haber evitado una catástrofe. Más bien accionamos en lugar de reaccionar, lo que decíamos, Carlos. Alejandro, pues digamos que con las palabras semillas yo la trabajé desde otro punto de vista y empecé a buscar unos sonidos que son los cuencos tibetanos, los sonidos del universo y una cosa que manejan los indios que es como un tubo que da un om. Eso se llama el didgeridoo. Eso, da un om muy parecido. Entonces uno pone los sonido tibetano y literalmente usted siente que el sonido te pasa y vos lo pones a una frecuencia súper baja y te lo pones a escuchar muy lejos, porque pues en mi casa lo puse a un volumen moderado con mi mamá. Quite eso que lo está sonando muy duro, que no hay que, y era algo pues, que lo había puesto un sonido muy bajito, pero se sentía en toda la casa vibrando en esa sintonía. Pues digamos que yo lo puse fue escuchando de esos sonidos y definitivamente uno siente que eso se expande de una forma que pues como que no la para absolutamente nada. A mí me encanta eso porque simplemente son octavas de información. Esa octava puede ser un sonido, puede ser un pensamiento, puede ser una palmadita en el pecho, puede ser un consejo, puede ser algo que visualizaste. Es decir, hay patrones, hay octavas de información de muchos tipos, pero a través de ese movimiento de conciencia, que es el factor común denominador que tienen todos estos tipos de ondas, entonces se está amplificando y potencializando muchísimo más. Miren, yo hoy tengo que reconocer con un poquito de vergüenza que yo creo que todo lo que hacemos en ese consultorio de arriba, con un láser, con un filtro, con un color, con un sonido, todo eso perfectamente se va a poder resolver con una mirada, ¿sí? Lo que pasa es que todavía somos incapaces de aceptarlo, incluso nosotros, quienes somos los que distribuimos toda esta información, pero aún así nos cuesta trabajo desprendernos de esa muletilla que necesitamos para apoyarnos y sentirnos seguros, como lo decíamos en la charla anterior. Y entonces posiblemente algún día yo te voy a poder mirar a los ojos y voy a encontrar que tú eres yo y que yo soy tú, y entonces vamos a encontrar que hay una única unidad y esta comunicación perfectamente se va a dar, y entonces ya no tiene ningún sentido generar resentimiento, porque si me genero para allá estoy generando para mí, y si me genero algún tipo de cosa que obstaculice a esta mujer, soy yo el que se está obstaculizando. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo eso de la interdependencia mucho más allá de una palabra como tal. Escuchaba un testimonio bellísimo este fin de semana. No sé por qué en la reunión estábamos como unas 25 personas y se me ocurrió poner un mensaje a alguien que estaba en Argentina, a quien yo traté en el seminario famoso aquel donde hubo el pase de tango. Ese después lo damos allá. Lo cierto es que ella fue con un problema de un cáncer de seno. Médica además, y le dije, ¿cómo vas?
allá la tratamos, y me dice, Alejandro, me dice, bueno, es que no te imaginas lo que me ha ocurrido. Esto ha sido una cosa bárbara, esto es una cosa maravillosa. Yo le agradezco tanto a mi cáncer. Y yo decía, ¿qué es esto? Me decía, pero qué maravilla. Entonces me decía, mira, ya me hicieron todas las sesiones de quimio, estoy ahora en la radio, pero estoy absolutamente feliz. Porque imagínate que cuando yo le dije a este grupo de profesionales, ¿qué es esto tan lúgubre, donde me ponen estas cosas de la radio, de la quimio? Pero ¿por qué no ponerle un ambiente mucho más? Sí, empieza a hablarme de todas esas cosas y de cómo su concepto llevó al grupo de médicos. Hombre, esta vieja tiene razón. Qué cosa tan triste, esto tan lúgubre para alguien que está en esa lucha con la vida y con la muerte y sabiendo si se retira o no. Y entonces me decía, a raíz de eso cambiaron el sitio, lo decoraron, le pusieron color. Tú no te imaginas la experiencia tan amable. Y me dice, pero lo más bonito es que aprendí a conocer la esencia del ser humano. Y entonces empieza a contarme en su argentinés y me dice, fíjate que la semana pasada estaba con alguien que me acompañaba en todo este proceso, él también tenía su cáncer y no sé qué, y bueno, llegó el tiempo de la partida, el hombre estaba con morfina, con no sé qué, y nos pusimos a hablar, yo le conté todas estas cosas, le dije, mira la experiencia que yo tengo es esta, y dijo, mañana dejo la morfina. Y en efecto me contaba, al día siguiente dejó la morfina, una semana después habló con su familia y le dijo, ya, es tiempo de retirarme, me retiro tranquilo, me retiro en paz, y se retiró. Y él hizo la misión tal vez más rápido que yo, pero entendí a través de ese momento tan maravilloso que fue compartir con alguien que estaba afrontando un momento tan decisivo en su vida que es la muerte, y me enseñó una lección poderosísima a través de eso, de finalmente comprender, y por eso decimos comprender es terapéutico. Y la muerte no es una derrota en ese sentido, la muerte puede ser un triunfo que estamos en ese momento interpretando de manera errónea porque nos quedamos con eso de hacerle un homenaje a la muerte y no a la vida, ¿sí? Cuando a nuestros indígenas se les muere alguien, hacen fiesta, ¿sí? Y 3 días de parranda, ¿por qué? Porque ya saben que se fue a una esfera distinta. Yo no sé cómo la llamen en cada cultura, pero está ocurriendo una cosa maravillosa. Y está ocurriendo esto, un movimiento ondeante. De hecho decía, qué cosa tan maravillosa lo que está pasando aquí. Escucho ese mensaje por el WhatsApp y por ahí unos 15 minutos después, un argentino que había venido al grupo me dice, José, ¿y has vuelto a saber algo de tal persona? ¿No? Yo decía, esto es increíble porque ellos no hablaban, lo que hace que yo fui a ese seminario que fue en abril. Y justo 15 minutos me dice, oye, ¿y has vuelto a saber algo más de esta persona? Díganme si no son ondas que se están moviendo y que están generando de ese caos en el que vivimos siempre, un movimiento de ondas ondeantes, completamente ordenantes. Y díganme si no es perfectamente posible cualquier tipo de cosas como las que están ocurriendo. Díganme si no es posible moverse a través de ese sentimiento del amor y hacer que se desaten todos estos movimientos ondeantes. Tú ves a tu novia Simón y le dices, yo te quiero con tantas ondas. Y ella te dice, bueno, estamos en la misma onda, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empiezan a resonar en ese mismo patrón frecuencial. Y eso es lo que ocurre, dime de ti. Mira, Alejo, desde hace días quería llamarte y decirte que tocáramos ese tema. Y mire, pues el tema de una persona que tiene un cáncer de seno, que está luchando por vivir, pero no te lo escribí ni te llamé. Y yo era, ay, que bueno, que hiciéramos la meditación de, ay, tengo que decirle a Alejo. Y mira, pues, o sea, ahí sí me quedo como... A mí esas cosas me emocionan mucho porque muchas veces al terminar la reunión, alguien dice, esta meditación sirve para mí, la hiciste para mí, ¿cierto? Y el otro me dice, sí, la hiciste para mí, y yo, sí. No, más sorprendente es esto. O sea, eso no es casualidad, sino causalidad. Hace 2 días estuve conversando con mi hermano y le dije las mismas frases que él acaba de decir. Con solo una mirada y una frase podemos sanar. Somos elegidos dentro del universo. Ahora entienden que yo no sé nada. Ahora entienden que yo simplemente me dedico a escuchar un poquito lo que ustedes me están dictando. Yo hago trampa aquí. Eso es otra cosa. Eso es simplemente sintonizarnos en el emisor, en el dial correcto. Digamos que estar enfermos, y estar enfermos no solamente individualmente, en una sociedad enferma, todas esas cosas, es sonar gangoso.
¿Qué hace uno cuando el radio está sonando gangoso? Pagando. No, apaga. Esta es lo que está más radical. Claro, lo sintoniza. ¿Y qué está haciendo uno? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando uno sintoniza? Cuando uno mueve esa perillita, ¿qué está ocurriendo? Un movimiento que ¿qué? De ondas, claro. Y entonces está uno haciendo que la secuencia de la amplitud modulada o la frecuencia modulada entren en un patrón coherente que sea recibido a través de ese radioreceptor que traduce esa señal y la convierte en toda la teoría general de sistemas en un proceso de comunicación, no es otra cosa. Eso es lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que está pasándonos siempre? Que dejamos de comunicarnos. Y el problema es que no solamente dejamos de comunicarnos con el otro, el problema es que antes de que dejemos de comunicarnos con el otro, dejamos de comunicarnos con nosotros mismos. Miren, alguien me comentaba ahorita una experiencia compleja, ¿no? Porque invirtieron un buen dinero en un negocio importante, digámoslo así, sobre agua. Y han tenido muchísimos tropiezos y inconvenientes. Y precisamente empieza a tener algo que nunca había tenido, y es que se le aumenta sus cifras de presión arterial. Y yo me quedaba pensando en el simbolismo de todo eso, ¿no? Bueno, se hizo una inversión y por supuesto eso genera, bueno, hay que recuperar esta inversión y por supuesto nadie invierte pensando en que va a perder, ¿no? Pero a veces uno no cuenta con todos los tropiezos que va a tener y entonces por supuesto los negocios se alteran y lo que sea, pero habrá algo que justifique que ese negocio dispare mi presión arterial. El agua que se está perdiendo. Claro. ¿Y entonces qué pasa cuando el agua se está perdiendo? Afecta el riñón. Afecta el riñón, ¿y qué pasa? Se duele el corazón, se manifiesta. Me encanta que te la pillaras, Iván. Es eso, es el movimiento de los 5 elementos. Entonces eso que simboliza puede que no el agua física, yo no estoy hablando de que si tomó el agua o no el tomó, no, es lo que representa ese movimiento de agua. Y fíjense lo que hace a nivel del elemento fuego en su conciencia y en ese movimiento de ondas que está tocando también esa esfera de su pensamiento y sobre todo de sus emociones. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces se dispara el fuego en esta persona y empieza a ocurrir eso. El fuego, ¿quién lo controla? A ver, ustedes que manejan ya los 5 elementos. ¿El agua? No, bueno, lo controla el agua sí, pero aquí, ¿en dónde está representado el elemento fuego? Corazón. Claro, en el corazón. ¿Y quién lo nutre? La madera. La madera, ¿que es quién? El hígado. El hígado. Y a su vez al hígado, ¿quién lo nutre? A la madera, ¿quién lo nutre? El agua, ¿que es quién? El riñón. El riñón. ¿Y al riñón quién lo nutre? El pulmón, perfecto, qué bien, que es el metal. ¿Y al metal quién lo nutre? El fuego. Casi. No, La tierra. Claro que sí. Claro, cuando el leño se consume genera las cenizas que enriquecen la tierra y la tierra contiene el metal, ¿o no? Eso es lo que está. En cosas tan elementales nos estamos moviendo en el día a día. En cosas tan absolutamente elementales nos estamos moviendo en el día a día. Entonces uno dice, a ver, pongamos ejemplos claros. Ay, es que yo llevo ya 27 años trabajando en esa empresa, estoy tan cansada. Y le dice la otra, decirle a la niña es que no tiene que trabajar más, es que no tiene ni vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien lleva 27 años trabajando ahí y dice, estoy fundida, no quiero saber más de esa empresa. Pero otro lleva 30 años en esa misma empresa y dice, qué delicia yo levantarme todos los días y tener mi trabajo. Y es el mismo trabajo, es la misma empresa, es el mismo sitio, pero ¿qué hay de distinto? Una visión distinta de las cosas, y esa visión está haciendo que estas ondas o se tropiecen contra algo o simplemente fluyan. Cuando las cosas fluyen, ¿qué nos ocurre a nosotros? Uno dice, ay, qué pereza, estoy fluyendo. No. ¿Qué dice uno? Qué rico. Entonces uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Y eso? No, hermano, todo caminando, todo, sí. Y esas son expresiones que utilizamos. A ver, ¿qué más decimos para decir eso? Todo caminando sobre ruedas, marchando viento en popa.
A ver, ¿qué más? Todo en equilibrio. En equilibrio, ¿qué más? Eso es muy poquito. ¿No? Súper bien. ¿Sí? Bacanísimo. Bacanísimo. Bacano. Disfrutando la vida. Disfrutando, gozando, todas esas cosas. Esas serían para ustedes descripciones de momentos aburridores de su vida. Sin duda que no. Entonces imagínate que yo te saludo y digo, Judith, sufriendo tanto yo en la vida. Entonces miren la actitud de Judith. Ay, no, qué pereza. Yo te digo, Judith, súper bien. Entonces esto. Y miren, ustedes no lo están viendo aquí, pero yo apenas con un ejemplo yo veo cómo ella abre los ojos, incluso se va llevando como, ay, ¿este qué? ¿Sí? Pero es cierto, es que es tan elemental como eso. Si yo estoy logrando eso en ella, se imaginan lo que estoy logrando en mi interior. Se imaginan la sanación que se está dando. Se imaginan la conexión con la chispa divina, la tríada espiritual. ¿Qué más seguía? El para abajo. El alma, pero antes del alma, los átomos permanentes, ¿cierto? La mona, eso, todo eso que llega hasta el cuerpo físico y nos contacta. Pues todas estas ondas están yendo hasta por allá, hasta la chispa divina, que es el origen de todo lo que nosotros queramos, llámenlo como lo quieran llamar desde su punto de vista, pero desde allá está fluyendo una energía que finalmente los toca. ¿Y de qué se está alimentando eso que dio origen a lo que somos? De lo que nosotros le damos como retroalimentación, ¿sí? Entonces, ¿cómo pedirle a esa niña que está en crecimiento y que tiene 10 añitos y que vive en una esfera tóxica, donde está escuchando a papá y a mamá en cantaleta plena, donde no ve frecuencias traducidas en una imagen, o no escucha frecuencias, movimientos de onda traducidas en una onda electromagnética que es portada en el vacío, que es ahí es donde está el oído? ¿Qué está ocurriendo y qué está captando esa niña? Y entonces, ¿cómo le vamos a poder pedir otra cosa distinta si es que se esté alimentando de esas ondas? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a pedir a esa otra hija que entonces lleva un rato grandote sin encontrarse en la vida y que necesita el apoyo, la presencia, si nosotros mismos no nos hemos encontrado? ¿Cómo le vamos a pedir entonces a ese vecino que es el vecino plaga de la unidad y que siempre pone ¿cómo se llama? El sonido, el equipo de sonido como si fuera hincha de Nacional, que es un partido de fútbol, y nosotros estamos proyectando todo ese rencor y ese resentimiento, tanticas me la va a pagar, ¿cierto? ¿Qué está haciendo eso? Alimentando toda esa cosa tóxica. Si en cambio acogemos amorosamente esto, yo creo que cambian muchas perspectivas. Escuchaba yo el relato de ese otro argentino que vino y me decía, además es que ver un argentino humilde es una cosa ya muy especial, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces se acerca y me dice, mira, yo estoy pensando que queremos hacer un trabajo en las cárceles, pero la verdad que yo a veces no sé cómo aproximarme a eso, porque fíjate que hay sitios de pabellón de máxima seguridad y eso no es al azar, mira que ocurren cosas de... Hermano, me estaba pidiendo una receta para acercarse a él, por Dios, simplemente pon tu corazón ahí y él te va a dictar lo que tienes que hacer. No tienes que conocer de ciencia, ni de medicina, ni de sanación, ni de pendejadas, ni de láser, ni de nada. Es simplemente conocer de humanidad, de poner tu conciencia ahí. Llego yo allá y en esta reunión ahorita de la alcaldía me dice, ¿y ustedes qué pueden hacer en las cárceles? Es que esto es, a mí me parece absolutamente impresionante, de verdad, que haya tanta coherencia con cada onda que se mueve, y ese pensamiento que se le dictó en ese momento a este argentino quedó ahí, dando vueltas, reverberando para que a alguien que necesitaba tomarlo, lo tomara en el momento preciso, donde se encontraba con la fuente y le preguntaba exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso puede ser al azar? Entonces es al azar cada cosa que nos está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Sí? Sí es al azar. Bueno. Cuando las ondas se disparan al azar, dime, Leonardo. Quiero contar también otro caso que conocí, pues yo creo que no sobra porque estos son mensajes de vida que alguno de acá le puede servir en un momento determinado. Yo
presidente de un compañero de trabajo, que es el presidente de la compañía que tú conoces, una persona de 80 años, le dio un cáncer de próstata. O sea, eso fue pues para él muy duro, porque era una persona pues muy valiente, muy fuerte, y empezó con todo este proceso de la quimio, de la radio, y en una de esas sesiones él veía y le preocupaba que todo el mundo llegaba abatido, derrotado, que le pusieron su droga, y un día él se paró y les dijo, bueno, o sea, pues vamos a seguir pues todos aquí con esta tristeza, porque no le ponemos alegría a esto, y pasamos muy bien bueno, y conversamos, y empezó a hacerles como una terapia, pues empezó a hablar de una persona de 80 años, que cuando una persona de 80 años le dicen, usted tiene un cáncer, pues ya échele la bendición, y eso ya es irreversible, pues, o sea, y empezó a hacer ese trabajo con toda la gente. Él me decía, estaba el campesino, estaba la señora con sus hijos, todos con esa angustia, y empezó a manejarlo de alguna manera y les llevaba un tema cada que iba a la sesión. Llegaron a un momento en que inclusive pusieran a cantar en las sesiones de quién, imagínate. Increíble, o sea, es fantástico. Entonces, pues llegar a un punto tal que cuando terminó pues su sesión, él llegaba angustiado a la oficina, a decir, hijo de madre, o sea, como pasaba de bueno allá, es absurdo escucharlo decir eso, o sea, es que, ¿cómo se me acaba esto? ¿Cómo pasamos de bueno allá? Oiga, y se alivió, eso fue como una sacada de muela, pues, o sea, absolutamente, ¿viste cuál cáncer? No, eso me quitó, o sea, y siguió su vida normal, o sea, tuvo su bajonazo, creció. Y siguió con ese grupo de amigos, se hicieron conocer gente, le resolvió problemas porque esa persona pues económicamente muy buena, entonces era el señor que no, yo me voy a morir y que mi hijo tal cosa, y él dijo, no, venga. Entonces me contaba que él le angustiaba mucho un señor que soñaba con darle a su hijo y que le iba a poner un violín. Y que el hijo era músico, entonces se puso ese cuento, él fue y buscó el violín más costoso que había acá, el mejor, y se lo llevó a ese señor y le dijo, llévele a su hijo, o sea, empezó como a solucionar el problema de cada uno de ellos. Eso lo llevaron. Sí, o sea, pues, una misión ahí. Sí, o sea, definitivamente, entonces, pero lo más simpático era que ella al final se deprimió, era porque no iba allá, porque pasaba tan bueno. Entonces, con actitud, pues solucionó su problema y es una Qué maravilla, qué maravilla. Imagínense todo lo que puede estar ocurriendo ahí. Comentábamos hace 8 días, Leonardo, que tal vez no estuviste, de un paciente con un tumor en el cerebro, obviamente en condiciones muy complejas ya, y el tumor logra crecer tanto que invade la zona del hipocampo, que es una parte del cerebro que registra mucho de la memoria. Cuando lo invade, simplemente él ya no se acordó que tenía cáncer. Y la sorpresa es que este hombre se recupera por completo de su cáncer simplemente porque se le olvidó que tenía cáncer, ¿sí? Entonces es así de importante. Y me hiciste recordar de otra cosa muy especial que me ocurrió con el muchacho futbolista, porque cuando se acercó me dice, es que son señales del universo. Esta señora, una señora se subió esta mañana en el bus en que yo venía, se quedó mirándome y me dijo, Dios te ama, hazle caso a las señales del universo. ¿Puedes creer esto? Es que son cosas, vuelvo y les digo, yo salí más conmovido que cualquiera de ese auditorio. Yo pensé que yo iba a dar la charla, pero me di cuenta que es que a mí me dieron una charla en los últimos 3 minutos, además fuera del auditorio, ¿sí? Esas son las cosas que a uno realmente lo reconfortan y le ayudan a pensar que estamos definitivamente encadenados no, concatenados, estamos correlacionados en cada movimiento que estamos haciendo. Y esas esferas de conciencia están generando cosas tan especiales como las que está contándonos Leonardo en este relato tan bonito. Fíjense cómo alguien decide que puede convertir un cementerio en una fiesta, ¿sí? Porque es que el que está ahí ya está pensando en el cementerio. Y si entonces cambia la actitud, miren todo lo que él contagió. Por eso no aplacemos esa pequeña acción que podamos hacer, no aplacemos ese abrazo que tenemos que dar, no aplacemos esa palabra o esa frasecita que tenemos que pronunciar y digamos, tómalo, déjalo. Uno tiene que renunciar a eso, porque cuando uno está esperando esa cosa del agradecimiento, ay, gracias, mi Dios te pague, ya ese es el ego que está jugando por ahí. Nada, háganlo. Pero como decía alguien, en vida.
A veces es difícil, a veces es complicado porque tenemos una cantidad de prejuicios y movimientos internos que nos impiden salir de los paradigmas que ya nos hemos formado, pero cuando alguien toma una decisión certera, además está permitiendo que el otro desarrolle su fe. Esa es la diferencia, la fe, porque cuando se mueve la creencia hacia la certeza se genera la fe, y mantener la fe no es otra cosa que permitir eso de comprender que todos somos una única unidad. Y entonces cuando nos lo dijeron en una frase distinta, esto de las ondas nos lo pudieron haber dicho a través de los cuencos tibetanos, cuando en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, el hombre dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Es el cuenco tibetano? ¿Sí? Traducido en eso, o es el didgeridoo, o simplemente unas tapas de unas ollas que un muchachito toca. Esta mañana veía una niñita más hermosísima, preciosa, es una niña con trisomía 21, en otras palabras, con trisomía 21, que es una niñita mongólica, ¿no? Pero de una dulzura y una ternura que ustedes no se imaginan. Es de esas cosas que uno como que no quiere terminar la consulta, porque es que entiende uno que tiene que haber un maestro demasiado grande que vino a ocupar ese cuerpecito y a asumir semejante lección. Y entonces uno esperaría encontrar a la niña tristecita, tirada, y de pronto ella misma hacía sonar un aparatico que le producía como una melodía, entonces lo hacía sonar y empezaba, sí, y esa sonrisa yo creo que a mí nunca se me va a olvidar. Es una sonrisa lo más sanadora del mundo entero, porque está desprevenida de cualquier tipo de cálculo, no es el cálculo político. Bienvenidos. Ahora sí, estamos muy contentos de tenerlos por acá, ¿no? Qué rico. O la sonrisa de reina de belleza. A mí me gusta ver que es una niña como creciendo ese edificio. No. Estamos expresando el corazón a través de esa caja de resonancia que son esos dientes. Y esa caja de resonancia está esperando repletarse de lo que tenemos que alimentar desde ese corazón. Por eso, a ver, yo quise hacer esta pequeña pausita en todo lo que veníamos trayendo, porque yo creo que desde ahí podemos empezar a unar muchos conceptos y a entender que esto es más de humanidad que de cualquier otra cosa, ¿sí? Es muy rico que sepamos de los 7 rayos para comprender que tú eres distinta y que tú eres distinta y que todos somos distintos, pero que todos tenemos en un equipaje de rayo un factor denominador común, y es que pertenecemos a la misma obra que se llama humanidad. Y cada uno de nosotros hace parte de esa obra, ¿sí? Y cada uno de nosotros interpreta su instrumento como mejor lo puede interpretar para que al final la sinfonía sea perfecta. ¿Es así o no, maestro? Maravilloso, qué maravilla. Alejo, ¿podrías nombrar los 7 rayos? Los 7 rayos, te los voy a repasar. No sé si les conté que hoy seguimos hasta las 11, pero el primero es el rayo del poder y la voluntad. El segundo, el del amor, sabiduría. El tercero, el de la inteligencia activa. El cuarto, el de la armonía a través del conflicto. El quinto, está echando humos en la posición. Amor, sabiduría, Bueno, el segundo. ¿En qué vas, verdad? Cuarto. El cuarto es el de la armonía a través del conflicto. Ah, por aquí ya me lo dieron a leer. Perfecto, maravilloso. Quinto, ciencia concreta. Sexto, devoción. Y séptimo, la magia ceremonial. Bueno, de eso es importante, hay muchas cosas por hablar, pero yo insisto, si antes que entender todo esto y lo que se viene dentro de esta secuencia que estamos llevando, no entendemos que somos esto, un movimiento de ondas ondeantes reflejado en la partícula misma, o en nosotros como individuos, o en esta sociedad, o en esta, porque estamos en resonancia, no se les olvide eso. Esa fue una propiedad de la física descrita por un holandés, Christian Huygens, en 1840 y tantos. Y este hombre hablaba de que 2 cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Además era un médico, no era un físico. ¿Sí? Se le ocurrió ponerse a observar. No tenía nada que hacer ese día. Yo me acuerdo que salía de cine temprano. Entonces se puso a observar y se dio cuenta que 2 cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia, y entonces normalmente el mayor sigue al menor. Lo más desordenado trata de ordenarse cuando hay una onda ondeante ordenada. Esto es
de unas implicaciones enormes. Miren lo que les acabo de decir, eso que está en el caos, en el desorden total, tiende a ordenarse si hay un patrón frecuencial, una onda organizada que simplemente atrae. Es decir, traducido en otros términos, lo de mayor orden atrae a lo de menor orden. Si estamos en un orden interior adecuado, eso necesariamente tiene que tocar al que está por allá en caos y permitirle un momentico de respiro. ¿Ibas a decir algo, Margarita? Sí, Alex, entonces hoy entiendo realmente el poder de la sanación. O sea, eso es lo que está pasando. Aunque estemos callados acompañando, aunque estemos en silencio, estamos alineados, la fuerza de la alineación es la que hace que el caos que trae el paciente entonces sea realmente... La alineación no es otra cosa que sintonizar la emisora en el dial correcto. ¿Qué estamos ayudándole nosotros a ese paciente o a ese que nos pide la ayuda? Permitirle que su radiecito receptor, su equipaje, su antenita, simplemente sintonice la frecuencia precisa que por alguna circunstancia se perdió. Pero entendamos que no somos nosotros, eso es muy importante, porque ahí nos quedamos en el ego y en el reconocimiento y entonces dejamos a un lado la impersonalidad. No somos nosotros, es simplemente una sana intención que está movida incluso más allá del alma grupal. Por eso, si entendiéramos eso solo, yo me pongo absolutamente feliz, Margarita, con la conclusión que estás sacando, porque es que eso es esa onda ondeante que toca al que está aquí presente y que pide una sanación, pero que también toca al que está allá en Australia o en México o en Argentina, está haciendo un efecto de esto, entrar en ese patrón frecuencial que se le había perdido. ¿Qué haces tú cuando hay un niño que tú encuentras indefenso y te dice, por las calles del mundo? ¿No hay esa canción? Hay un niño perdido, lleva todas las razas sobre su piel, si lo ves o si se acerca y te pide, todas esas cosas, y al final le dice, miguitas de ternura yo necesito. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo. Eso es que no tenemos que hacer nada más, es simplemente conmovernos, ¿sí? Y cuando uno se conmueve, esa conmoción que se genera, está generando una cosa tan supremamente potente, que es que nos damos cuenta de que a veces no nos sanamos por pereza. Es así de elemental. Esto no necesita mucha ciencia. Nosotros, como no nos lo creemos, tenemos que generar bases fundamentales científicas que soporten todo lo que estamos diciendo. Si eso nos lo está dictando el corazón, eso ya está ahí escrito. Entonces alguien se tenía que inventar una ecuación para que le creyéramos, pero eso estaba ahí hacía mucho rato. Cuando el otro dijo hace 2000 años, a ver, un momentico, organicemos a esta gente, vení, organicémosle la orejita a este que la partiste de un machetazo, guardar las proporciones. No es otra cosa que, conmovámonos un poquito. Por eso está tan en boga ahora todo lo de la ciencia de la compasión. Compasión. Para meterle pasión a las cosas hay que meterle corazón. Alejandro, en este momento, si seguimos replicando todo eso y llegamos a la masa crítica, pues, o sea, nosotros vamos a organizar todo eso que está en desorden, porque si llegamos a ese punto, sí, vamos a empezar a organizar, pues, lo que está diciendo con la ley. Si empezamos, pues, a tener más conciencia, muchas más personas, vamos a empezar a cambiar a los otros, claro, a esa misma sintonía. Incluso aunque no nos lo propongamos, créanme que va a llegar, y eso ya ustedes lo ven, ustedes ya lo están viendo y yo estoy seguro de que es así, y sobre todo la gente joven ya se está dando cuenta que ya se comunican telepáticamente, ya ni siquiera tienen que decir cuando el otro está respondiendo lo que este estaba pensando en preguntar, es porque estamos vibrando en patrones frecuenciales cada vez más altos. Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo del lóbulo frontal, ¿no? En la medida en que vamos evolucionando, ese lóbulo frontal está generando un movimiento tan importante que nos permite entonces proyectarnos, ir hacia el futuro, renunciando a las expectativas y dejando pasar el pasado. Es decir, en otras palabras, ¿qué es eso? Presente. ¿Sí?
Eso es rescatar el presente. Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones, anotaciones, acotaciones, apuntes. Tú. Le me quedó sonando una de las charlas pasadas cuando decía ni me ofrezco ni me niego. Entonces, o sea, frente, y yo aquí quedo como en la deriva, entonces la compasión no te queda cuando yo estoy viendo mi defensa, estoy viendo que debería de hacer algo por este niño, pero que no me lo está pidiendo, y que yo no sé hasta qué punto me esté metiendo en un campo que no me corresponda, porque a lo mejor eso es lo que el niño tiene que vivir, o así lo tiene que vivir. ¿Cómo se imagina esta parte? Mira, te lo voy a contar con otra estrofa de esa canción, que decía algo así como: por las plazas del mundo toma sol el abuelo, lleva toda la vida sobre la piel, si lo ves dando migas a las palomas, pregúntale qué busca y te dirá. Otra vez, miguitas de ternura. Cuando tú encuentras a alguien que sientes que necesita ese algo, entonces no necesariamente tienes que llevar, mira, proyecta un pensamiento y ya estás haciendo lo que tienes que hacer, así él no te lo haya pedido. De todas formas, un pensamiento compasivo, un pensamiento incluyente, un pensamiento que no sea separatista, está permitiendo que el otro reciba ese patrón frecuencial. Y seguramente a ustedes les habrá pasado en algún momento que están desprevenidos y de pronto sienten como, ¿quién me estará mirando? Y miran y hay alguien que está con la mirada puesta en ustedes, ¿sí? Yo sentía que me estaba mirando, pero otras veces ni siquiera es eso, sino que están solos en su casa y de pronto sienten ese algo que ya hemos llamado en otras ocasiones, que le dice: levántate y haz esto que estabas procrastinando, es decir, ejecuta esa acción que estabas aplazando. Y entonces ustedes miran para cualquier parte y dicen: pucha, no hay nadie, me estoy enloqueciendo, ¿sí? Y eso sí que es más grave, uno aplazar una enloquecidita de esas. Pero ¿qué estás haciendo? Simplemente captando algo que el universo te está diciendo en un momento en que justo tu antena estaba precisa para recibir ese patrón frecuencial. Imagínense ustedes la nave esa espacial, ¿cómo es que se llama? Primavera, la que fue a Plutón. Imagínense ustedes que se quedaron sin señal un ratísimo, estaban súper confundidos porque esa misión de tantos años, y de un momento a otro les pierde la señal y dicen: hasta aquí nos trajo el río. Y de pronto entró en un bachecito, llamémoslo una nube bien rara de esas grandotas en el universo, y de pronto a los 10 empiezan otra vez a sentir que hay una señal débil, pero al fin y al cabo señal. Y vuelven y se comunican y logran desde aquí a partir de patrones de ondas volver a estar a establecer comunicación con una cosa que está a millones y millones y millones de kilómetros de la Tierra, con solamente mover 2 o 3 teclas. ¿Se imaginan si eso ocurre con una cosa que fue creada por el ser humano? ¿Qué puede ocurrir con esta celulita que tenemos aquí adentro, y con esta otra, y con esta otra, y con esta otra, si las ponemos a comunicarse? Entonces, ustedes alcanzan a dimensionar esa orquesta tan maravillosa que tenemos y que simplemente están esperando un director de orquesta, y ese director de orquesta se llama esto, núcleo, ¿o no? Entonces es el momento. Hay mucha gente que está alrededor nuestro que resulta ser tóxica cuando la miramos desde las emociones. Ay, yo no sé por qué, por eso. Cada que yo quiero empezar a hacer una cosa, me dice: eso no sirve para nada, usted está embobando. Y entonces quedan resonando esas palabritas. En verdad, eso no debe servir para nada. ¿Sí? O encuentran: es que yo haría 1000 cosas si esto no me absorbiera tanto tiempo. Es que definitivamente hay gente muy de buenas. María. Otro dice: estás creando un adolescente. Ay, mija, por Dios, usted no sabe lo que le viene encima, ¿cierto? Santa Pacha bendita y todas las demás. Y no estamos entendiendo a veces que son esos adolescentes los que nos están educando a nosotros, o no estamos entendiendo que esa acción que dejamos de emprender se queda ahí hasta el momento en que tú estés listo para ser realizada esa obra. Y por eso de un momento a otro la obra viene hacia ti. Tú no vas hacia la obra, sino que la obra viene hacia ti porque ya dejaste de pensar.
Cuando uno deja de pensar, deja de establecer límites. Lo que le pasó al paciente con el cáncer del cerebro, ¿sí? Debo de poner atención en eso. Entonces cuando le quita atención, ahí sí viene el proceso de sanación. Cuando yo dejo de angustiarme por si esto va a salir o no va a salir, simplemente vivo y fluyo en ese único posible momento que es el del presente, ahí ocurren las cosas maravillosas. Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación.